Bueno, mi trabajo de investigación para la maestría en bioética trató el tema de la integridad científica versus la mala conducta profesional. ¿Qué es lo que se espera? Que un científico tenga una conducta apropiada, ética, íntegra, pero lamentablemente sabemos, y lo acaba de decir también Rosita, que no siempre sucede que los científicos se comportan de manera íntegra. Entonces, por ejemplo, en la universidad yo siempre enfatizo que dentro de las funciones de la universidad está la creación, el desarrollo y transmisión crítica de la ciencia, o sea, cuestionando todo, no dar por verdadero todo, sino cuestionarlo, preguntar por qué, si ya cambió, de qué manera cambió, la técnica, los valores, la cultura y la investigación. Pero a nivel mundial, esas funciones de la universidad y de los centros de investigación se han visto afectados por la mala conducta científica, lo cual ha llevado a que haya fraude en las publicaciones y que haya conflictos de intereses tan grandes que hayan desdibujado un poco el propósito para el cual se crearon las publicaciones científicas. Además, ya hay, como decía yo el otro día, que también me tocó hablar un poco de esto, ya hay una conciencia pública a nivel mundial de qué es la ciencia y las personas saben que nosotros, todos nosotros, pagamos la ciencia. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de hecho, dice que toda persona tiene derecho a el disfrute o el beneficio de los adelantos científicos y todo el mundo ya sabe a nivel mundial que nosotros con nuestros impuestos pagamos la ciencia. Entonces ya hay una forma en la que no se puede tapar el sol con un dedo. Esto es público, por lo cual el rol que nos toca a cada uno de nosotros también es público. El cómo nosotros quedamos delante de la sociedad abordando o no estos temas también es público. Mi trabajo de grado que se presentó en noviembre de 2022, uno de sus productos fue una guía para investigadores. Es una guía donde se describían unas pautas de integridad científica basada en tres códigos, perdón, y dos declaraciones que para ese momento yo elegí estos. Código de Conducta Europeo para la Integridad de la Investigación del 2017, Código de Buenas Prácticas para la Investigación de Reino Unido 2009 y 2021, Declaración del Consenso Europeo según la Guía de Integridad Printeger en Alemania 2018, Declaración sobre la Integridad Científica e Innovación Responsable de España 2016 y el Código Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Perú. Hay muchos otros códigos y muchas otras guías, pero bueno, me pareció que estos representaban para ese momento como los que más se podían adaptar para que nosotros pudiésemos hacer una guía que nos sirviera a nosotros, ¿no? Esta guía obedece a la tendencia global de darle importancia no solo al producto de la ciencia en el sentido de los artículos, sino al modo como se obtienen estos productos, al legítimo interés, a la preocupación porque todas las instancias donde se haga investigación sean copartícipes de las responsabilidades a las que conlleva esa actividad, y la guía fue realizada con el ánimo de que sea revisada y adaptada según lo que cada institución necesite. Yo me acuerdo que junto con una amiga de la profesora Padrón se diseñó ese muñequito que es una brújula y el muñequito va brincando hacia la integridad y apunta al norte de la integridad, ¿no? Esa era la intención, pero no somos diseñadores. Los artículos científicos. ¿Por qué los artículos científicos, no? ¿Por qué tienen que ser casi exclusivamente los únicos factores que miden la excelencia o la efectividad, el producto de los profesionales de la ciencia? ¿Por qué
se ha delimitado tanto el producto científico de las personas, de los profesionales de la salud o los que ejercemos las profesiones científicas, porque se ha limitado tanto al punto de que cuando uno quiere optar para un financiamiento, lo primero que piden es el número de artículos científicos y el número de artículos científicos y la cantidad de citaciones que tiene. Si un profesional de la salud o un científico en general, así sea un científico social, porque hay científicos sociales también, desempeña otros roles importantes para la sociedad, que recuerden que la sociedad es la que paga la ciencia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los artículos científicos? ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y a qué precio se continúa manteniendo? Bueno, inicialmente los científicos en el siglo XVII se comunicaban mediante cartas. Eh, la primera carta o una de esas primeras publicaciones, el profesor aquí sabrá cómo se pronuncia el Journal des Savants, no sé, en Francia, ¿cómo se pronuncia? Savants. En Savants. Y la Philosophical Transactions en el Reino Unido. Crearon unas revistas porque antes los científicos se mandaban cartas entre ellos. ¿Para qué? Bueno, para comunicar qué habían descubierto y para discutir y debatir acerca de esos descubrimientos. O sea, no era solamente comunicarse entre pares lo que cada uno estaba haciendo, sino que esas cartas servían para discutir, no tienes razón, en mi población no funciona, ¿sí? ¿Será en la tuya? Ah, bueno, ¿será la alimentación? ¿Será que el clima? Discutían, o sea, no era solamente que el que se mandaba esa carta y el que hacía esos descubrimientos era el rey de ese tópico, de ese tema, no. La función era discutir entre ellos y como no había otra manera, no había internet, no había teléfono, se mandaban cartas. Y estas cartas tardaban meses en llegar y por supuesto entonces estas asociaciones, una en Francia, me da pena pronunciarla, y la otra, Philosophical Transactions, en el Reino Unido, decidieron hacer las veces de editorial, es decir, compilar esas cartas y encargarse de que le llegaran a los profesionales interesados. De allí nació la idea de las revistas científicas y esos eran los propósitos: discutir, debatir. Entonces, ¿por qué los científicos entonces empezaron a publicar sus obras? Bueno, para reemplazar ese comercio epistolar, porque los que llevaban las cartas para allá y para acá cobraban un dineral y ellos no tenían nada que ver con nada, para establecer la propiedad intelectual y la prioridad de esas comunicaciones, para fomentar la transparencia, el escrutinio, la revisión, la replicación, la refutación de lo que se decía en esos artículos, para promover la difusión del conocimiento y para obtener, claro que sí, de forma secundaria, o sea, de último, sí, para obtener reconocimiento y reputación. A mediados del siglo XX, la publicación entonces se fue transformando en la moneda de la ciencia. El factor de impacto, la cantidad de citaciones y los rankings se volvieron la meta. O sea, se desdibujó totalmente el propósito para el cual se había ideado los artículos científicos y entonces apareció el vicio de publicar o morir. Y ya vamos ya fue ese vicio desde 2022 que yo expuse el trabajo de grado, ya vamos, miren cómo vamos, de rodillas, ¿no? Ya no es publicar. Luego era publicar o morir. Luego era publicar en revistas de alto impacto o morir. Y ahora es publicar en revistas de alto impacto y que me citen a cada rato o me muero. Ese no puede ser el propósito de un profesional científico, ni científico de la salud, ni científico social, o sea, se ha desdibujado totalmente. Entonces, bueno, aparece el fraude. El fraude, como bien lo dijo Rosita, es la fabricación, falsificación y plagio en la propuesta, ejecución y comunicación o comunicación de las investigaciones. Toda práctica que se desvía intencionalmente de la honestidad científica para falsear la propuesta, conducción, información
o revisión de las investigaciones es fraude. Puede haber fraudes en la idea, ya desde la idea, en el proyecto, durante el desarrollo de la investigación o en las publicaciones. Y se excluyen de esta palabra, fraude, los errores no intencionales. Hay toda una gama de fraudes que podemos buscar y vamos a encontrar cada vez más, lamentablemente. Todo lo que cabe en una mente humana, eso lo pueden inventar ahorita y antes, para hacer fraude, invención de datos, falsificación de pruebas, hasta sabotaje, autoplagio, publicaciones salami, sesgos experimentales de publicación, estadísticos, conflictos de intereses, lo que ustedes se puedan imaginar. De hecho, ahorita dicen que hay para revisar, cuando uno le toca revisar un escrito, un trabajo, una tesis, hay que ponerlo todo en negro, porque quedan dibujados, quedan las huellas de cuando una persona consultó y no está declarando que consultó una inteligencia artificial. Entonces uno tiene que pintar todo el documento de negro. No, sí, ponerlo, sombrear para que entonces se quede, salgan en blanquito las evidencias de que la persona lo intervino y no lo declaró, porque la cosa no es consultar, la cosa es no decir que se consulta. Yo puedo consultar hasta el periódico. Entonces, en contraparte, la integridad científica se corresponde con un patrón de conducta en investigación caracterizado por la observancia y promoción de principios éticos y deontológicos que inspiran y garantizan una praxis rigurosa y responsable. Es decir, ¿qué espera uno? Que este proyecto que se presenta con siguiendo unas directrices, obtenga un aval del Comité de Bioética y se desarrolle conforme fue aprobado y que la investigación se desarrolle conforme lo aprobó el Comité de Bioética. ¿Por qué? Bueno, porque si el Comité de Bioética se dio cuenta que había ahí algunas cosas que corregir o algunas cosas que modificar, es por algo. Entonces uno espera que las personas lo corrijan y desarrollen la investigación conforme a esas correcciones que son 5, 6, 8 cabezas y mentes pensando más que una sola persona que es el investigador. ¿Por qué? Porque cuando se publican los artículos, esos artículos conforman una red referencial para el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de los que hacemos clínica, pero para los que toman otro tipo de decisiones gerenciales o de ciencias sociales también. Entonces, si no se desarrollan los proyectos de la forma como fueron aprobados por el comité, entonces ya ahí hay un vicio. Simplemente hay un desvío de lo que el Comité de Bioética recomendó. ¿Por qué sucede eso? En mi opinión, fue la opinión de mi trabajo, porque hay una falta de supervisión del desarrollo de la investigación. Es decir, las personas piden el aval y una vez que le dan el aval se sienten libres y saltan como el muñequito del principio, pero para el otro lado, para la no integridad. Empiezan a hacer cambios que de repente son no intencionales, pero que definitivamente van a afectar de manera importante los resultados de esa investigación en detrimento de los pacientes. Simplemente hay por todo el cañón un fraude, un plagio y extrapolan los resultados de otras personas y entonces dicen, para ver, ellos vieron 50 pacientes también, ay, a mí me dio igual, yo voy a poner aquí que vi 48 y a mí me dio parecido y listo. ¿Y quién vigila eso? Nadie lo vigila, hay una informalidad. Toda la formalidad que tiene el Comité de Bioética para dar el aval para el proyecto existe en informalidad para hacer vigilancia y supervisión del desarrollo de la investigación. Entonces ahí es donde yo creo que está el meollo del asunto. Yo al azar tomé las retractaciones de artículos de 4 revistas prestigiosas, ¿no? De las que son llamadas prestigiosas en los últimos 5 años. Nature, The New England Journal of Medicine, Science y PLOS, que PLOS en sí misma investiga fraude.
Y bueno, en cuanto al impacto y reconocimiento, cada una es una revista prestigiosa, de alto renombre. PLOS, de hecho, es un grupo de revistas y las retractaciones notables que ellos han tenido han sido por mala conducta científica, errores en los datos, pero fíjense la de New England Journal of Medicine, problemas relacionados con la investigación de tratamientos médicos y efectos secundarios, es decir, ¿quiénes son los primeros víctimas de esta consecuencia? Los pacientes, los que pagan la ciencia. Y pasan los controles de las editoriales. Entonces, bueno, es algo preocupante. Yo aquí le puse un subtítulo: el aval y el costo de publicar o morir. ¿Quién lo paga? O sea, ¿cuál es el costo? ¿Quién lo paga? Lo pagan las personas, los pacientes. ¿Cuál es la peor forma de fraude para un bioeticista? Yo me lo pregunto, ¿cuál es? No, no podemos elegir. Para nosotros, cualquier cosa que nos diga es ofensivo, o sea, no, es alarmante. Si alguien dice, bueno, es que no, pero no hizo daño, solo plagió. ¿Pero por qué plagió? ¿Y por qué entonces me presenta un proyecto para que uno lo evalúe con toda la mejor disposición? ¿Por qué copió? ¿No se siente capaz de hacerlo? No, es que no plagió, solamente multiplicó la cantidad del aporte. Me apuro. Bueno, hasta luego. Este, bueno, todas son formas ofensivas para la ciencia, todas formas de fraude son ofensivas para la ciencia. No solamente fabricación, fraude, plagio, hay muchos más que incluyen hasta la autoría regalada, que en una de estas clases la vimos. ¿Qué pasa con los pacientes que participan en unas investigaciones rigurosas y luego resultan ser falsas? ¿Qué hago yo con esos pacientes luego de que yo aplico esos tratamientos y a los 2 años me retractan el artículo? Y mis pacientes, que los llamo y les digo, mira, moriste porque se retractó el artículo. El mito del aval de aprobación, entonces, si no se visita el campo de desarrollo del estudio, ¿cuál es el aval real que estamos dando? Como comités de bioética. Yo sugerí por eso que hubiese comités de integridad científica, porque me parece, lo pongo en potencial porque no lo he experimentado todavía, que pudieran ser una garantía. La mayoría de los fraudes no ocurren en el proyecto ni en el artículo, la mayoría de los fraudes ocurren en el desarrollo de la investigación. Los comités de integridad científica deben instaurarse. Lo que pasa es que, bueno, no somos muchos, es más trabajo, etcétera, pero es lo que debería hacer. Se me perdió la flechita otra vez. Ahí apareció. Gracias. La meta a seguir en el camino de la integridad, entonces, es hacer un seguimiento y supervisión del desarrollo de la investigación. Eso le va a imprimir formalidad, institucionalidad, oficialidad, con unos resultados, con una garantía de integridad. Cuando ese artículo se escriba, va a llegar perfecto a la editorial. Si va a tener defectos, va a tener defectos de forma. Cámbiame la letra, despacio, el título no va así, los autores van en este orden, pero no de falta de integridad. Entonces, ¿cuál es la función de esos comités de integridad científica? Supervisar, seguir con rigor y honestidad, que todo lo que se planificó se cumpla. Si cambió, explicar por qué cambió, que esos cambios no vayan a afectar a los pacientes. Y agradezco a la profesora Yalit Saular, que habló de este tema en una publicación que hizo, le dio importancia. Aquí yo hice este cuadro para ver si estos valores, principios y buenas prácticas se tomaban en cuenta para optar a premios o financiamiento, y la respuesta es no. La honestidad, la rigurosidad, la transparencia, la responsabilidad, ser voluntariamente transparente y mostrar disposición para ser revisado, el diseño y la metodología sólidos, y bueno, es un poco más. Incluir todos los datos en los resultados, los favorables a la hipótesis y los desfavorables a la hipótesis, imparcialidad, respeto, cortesía profesional, registro preciso. Nada de eso lo preguntan cuando uno va a optar a un premio o un financiamiento. Nada de eso, sino cuántos artículos tienes y cuántas veces fuiste citado. Entonces, todo esto que forma parte de mi integridad como persona y como científico queda en el piso.
¿Qué se debería valorar también, además de la cantidad de artículos y de las veces que soy citada? Que obviamente sí tiene una relevancia. Acuérdense que uno escribe para los pares, pero el producto de esas investigaciones tiene que representar un beneficio para la población, que es quien paga la ciencia. Bueno, debería tomarse la dimensión del liderazgo clínico y servicio traducido en esto de la derecha, implementación exitosa de nuevos protocolos. O sea, ¿quién da clase? ¿Quién forma a los que el día de mañana yo, mientras y los premios, yo le estoy formando a los alumnos de pre y de post? ¿Quién publica los datos que yo produzco? Lo que escriben los artículos. Yo estoy en sala clínica, la profesora, yo pensé que me estaba haciendo así, que me admiraba. Gracias, profe. Yo también. Bueno, perdón. ¿Quién atiende a los pacientes que producen los datos? Luego pueden publicar los demás. Yo estoy en salud. Entonces, sería justo valorar también estas otras dimensiones y estas evidencias de excelencia. Está lo que siempre, mi iceberg, yo siempre pongo. Las publicaciones son simplemente la punta del iceberg debajo de todo eso que se ve. Existe un montón de fraudes que hay que atender. ¿Quién falla? Los autores, el comité, los revisores de las editoriales. No fallamos nosotros que no vigilamos el desarrollo de la investigación. Y bueno, ¿cómo se han venido detectando los fraudes científicos? Gracias a los soplones, los whistleblowers. Porque generalmente hay denunciantes de situaciones que se consideran ilegales, inmorales, ilícitas, que forman parte del equipo de nosotros. Y hay mecanismos de anónimos en las instituciones. Y así es que se terminan descubriendo los fraudes, porque si no, todo pasa aparentemente fantástico, normal, aplausos. Entonces, mientras tanto, el factor de impacto, el índice H, es lo que es valorado en los científicos, no importa cuántos pacientes atiendan, no importa cuántos casos solucionen, no importa si inventan nuevas técnicas, no importa si solucionan los problemas de la población, no. Lo importante es cuántas veces me citan y cuántos publican. Yo como paciente prefiero que me trate un profesional experto con ética profesional, calidad humana, cuya trayectoria hable de su impacto social y docente de alta calidad, etcétera, o un factor de alto impacto. Yo me voy a donde el profesor Fuenmayor. Dios me libre. El paciente como principal víctima de publicar o morir. Las retractaciones tardan en salir al público meses o años. Durante ese tiempo, difundido, enseñado e implementado. Las revistas publican la nota de retractación, pero no es indexada de los artículos. No le dan la misma publicación. ¿Qué pasa con los trabajos basados en los artículos retractados? ¿Qué se hace? Entonces, bueno, aquí hay unas humildes propuestas de soluciones éticas, que es sustituir la métrica tradicional que está viciada por una métrica bioética, que es la virtud aristotélica. Es decir, no es no publicar ni desaparecer los artículos, no, sino tomar en cuenta el impacto social y clínico, la calidad de la docencia, el desempeño clínico asistencial, la reproducibilidad y ciencia abierta, etcétera. ¿Qué están haciendo instituciones? Bueno, aplicando la declaración DORA, que es la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, Declaration Assessment de 2012, en inglés más o menos sin saqué 18. Es un manifiesto global cuyo objetivo es eliminar el uso de métricas basadas en revistas como único factor de impacto, como factor de impacto para tomar decisiones de tratación, promoción o financiación. Y otra iniciativa que se llama COARA es la Coalición para la Evaluación de la Investigación de 2022, que busca aplicar principios DORA y otros similares para crear un consenso y un marco común, por lo menos en Europa es lo que se está aplicando, para retomar la evaluación de los investigadores.
decir, tomando en cuenta el impacto social, la docencia y la participación en datos abiertos, por ejemplo, en los universitarios. Gracias. Conclusión. Conclusiones. Ni es justo, ni mal, ni inteligente seguir encasillando la excelencia profesional en una métrica fría, numérica, como si tuviera, dependiendo de la carta en 1665. El día de publicar o morir ya cumplió su ciclo y ya desvirtuó incluso quién debe ganar dinero, porque de paso, en algunas revistas, uno, que es el que produce el contenido, paga. Entonces se ha desdibujado eso también. Y se debe valorar y compensar el impacto positivo y ético que cumple en aulas, salas, el profesional que realmente resuelve los problemas de la sociedad. Finalmente, antes de mi aplauso, les traigo esta frase de Nikola Tesla. La ciencia no es sino una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final el mejoramiento de la humanidad. Muchas gracias.